Bueno, Daniel, pues bienvenido. Después de un pequeño problema técnico que hemos solventado gracias al equipo técnico, pues aquí estamos, en tu madrugada prácticamente argentina. Te agradecemos especialmente que hayas tenido la intención y que se haya convertido en realidad tu intervención. Bueno, lo que tengo que decir es que Daniel Pavón es profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba, también es profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, pues tiene una carrera muy mixta porque es consultor de una gran entidad de cooperación para el desarrollo que es CIDEAL, ha sido consultor del Banco Mundial y un montón de entidades internacionales, es doctor también por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, sobre todo tiene una experiencia tanto teórica, científica, como práctica en materia de cooperación para el desarrollo y también está desde el inicio en los proyectos de investigación. Y nos va a ilustrar con la siguiente ponencia, la incorporación de la perspectiva de género como criterio de decisión en la cooperación internacional al desarrollo. 5 minutos antes te aviso, Daniel, para controlar los tiempos. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a las organizaciones participantes, en especial a la profesora Magdalena Suárez Ojeda, la posibilidad de reencontrarnos e intentar hacer unas reflexiones sobre un tema que se me pidió, que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género como criterio de decisión en la cooperación internacional para el desarrollo. Los míos van a ser unas reflexiones para ilustrar un poco la realidad actual a partir de un esquema que voy a comentar ahora. En primer lugar, me planteé algunos hitos en cuanto a la evolución de la incorporación de la perspectiva de género como criterio de decisión en materia de cooperación al desarrollo. En primer lugar, un planteo si había que hacer esto, había que tomar esto como criterio de decisión o de interpretación a la hora de poder tomar decisiones, sobre todo en el ámbito administrativo. Una segunda instancia donde lo que se plantea es si esto se debe hacer, ya no va a estar interrogante si hay que hacerlo o no, se debe hacer a partir de 1970 en adelante, y un poco antes, poco después, según las organizaciones o los organismos. Y una tercera etapa o estadio donde la pregunta ya es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género como criterio de decisión en materia de cooperación al desarrollo? En distintas fases que van desde el año 1970 hasta la actualidad, hasta el 2020. Voy a hacer una breve referencia a esa evolución para quedarme en lo que nos interesa aquí y en las características de la jornada sobre cómo lo estamos haciendo y abordar entonces algunas cuestiones actuales. Respecto a la evolución y a las fases, creo que lo que más interesa destacar es que una primera fase, según mi punto de vista, tiene que ver con la incorporación de las mujeres al desarrollo. Y un primer periodo que lo marcaba aproximadamente en torno al 1970, que tiene que ver con la incorporación cuantitativa de las mujeres. La cantidad de mujeres participantes en proyectos y en lo que se traduce en indicadores o metas y en porcentaje, ¿no? Entonces, había proyectos de cooperación donde se decía que el 20% de las personas participantes iban a ser mujeres, el 30, el 50, el 60 o el 70. Evidentemente implicaba un avance con respecto a otras fases anteriores, porque ya por lo menos se consideraba la incorporación de las mujeres, aunque sea desde el punto de vista cuantitativo. Esto es coincidente con la aplicación, digamos, a nivel general del enfoque de mujeres en desarrollo, pero traía aparejado al menos dos problemas. En primer lugar, una participación limitada o figurativa de las mujeres en muchas intervenciones de desarrollo, y en segundo lugar, un escaso impacto de las mujeres, o sea, para las mujeres, o en las mujeres de estas intervenciones de desarrollo. Porque muchas veces se trataba de cubrir indicadores, ¿sí? o de cumplir una mera formalidad. No digo en todos los casos, pero en muchos casos sí. En un segundo periodo ya hay una incorporación más cualitativa, ¿sí? Donde ya lo que interesa no es solo la cantidad de mujeres, sino la calidad de la participación de las mujeres en estos indicadores y en estas metas. O sea,
participan, qué rol tienen cuando participan. Esto ya es coincidente, se da sobre todo a partir de la década del 80, 1980, y es coincidente con la aplicación del enfoque de género en desarrollo. Pero sigue habiendo algunos problemas vinculados principalmente al déficit de transversalidad o de integralidad. Digamos, estas intervenciones carecían de esta mirada holística que exige el enfoque de género. Dicho esto, hay una segunda gran fase o una tercera fase, si tomamos como las subfases anteriores, que tiene que ver con la transversalización de la incorporación de la perspectiva de género, principalmente a partir del año 2000, donde el trabajo ya se hace en torno al análisis de la participación de las mujeres a nivel de objetivos, resultados, actividades, indicadores, metas, recursos y presupuestos en las intervenciones. O sea, aquí, ya con esta enunciación que he hecho, vemos una mirada mucho más holística, mucho más integral, donde desde el objetivo, a nivel de la lógica de la intervención, hasta los presupuestos, tienen que estar atravesados por ese enfoque de género. Esto también es coincidente a nivel general con la aplicación del enfoque de género en desarrollo y también del enfoque basado en derechos humanos promovido por Naciones Unidas a partir del año 2003 y del enfoque de gestión orientada a resultados en pos de la eficacia de la ayuda y de la sostenibilidad de las intervenciones. Dicho esto, entonces la primera parte de mi intervención, la segunda parte tiene que ver cómo responde la pregunta de cómo lo estamos haciendo, para abordar algunas cuestiones actuales. En este sentido, debieran contemplarse las siguientes cuestiones al momento de decidir el apoyo de la financiación de intervenciones de cooperación internacional de desarrollo, y son criterios que utilizan distintas agencias de cooperación y agencias de desarrollo, entre ellas la agencia, la ESID en España, la Comisión Europea, Organismo de Naciones Unidas, GIZ, la JICA japonesa. Y estos criterios, estas pautas tienen que ver con algunas cuestiones a las cuales voy a hacer referencia de manera meramente ilustrativa. Debería tomarse en cuenta el haber establecido diagnóstico de situación amplio en torno a los y las titulares de derechos destinatorios de las intervenciones, diagnóstico de situación desagregados por género, con especial referencia a las posiciones, a las situaciones, a las necesidades, a los intereses y a los derechos vulnerados de las mujeres, que son evidentemente cuestiones diferentes a las de los hombres en cuanto a acceso, al disfrute y ejercicio. En segundo lugar, el haber analizado específicamente la vulneración de derechos de las mujeres, priorizando, seleccionando aquellos derechos de mayor afectación, según el grado de vulneración y el grado de vulnerabilidad de derechos, y a partir del reconocimiento de estos derechos que seleccionemos, que prioricemos, sin olvidarnos de indivisibilidad de los derechos humanos, pero identificar estos derechos en la normativa internacional y nacional vigente. Seguidamente, haber contemplado, promovido y garantizado la participación de las mujeres en la identificación de las intervenciones y de los componentes, ya desde la fase de diseño de las intervenciones de cooperación, cuál ha sido la participación real de las mujeres en este diseño y en esta selección de las estrategias de actuación. Otra cuestión a tener en cuenta o que se tiene en cuenta es cómo se han analizado y considerado los obstáculos y las barreras o limitantes que afectan a las mujeres, tanto titulares de derechos, en el goce y disfrute de los mismos. Cómo afectan estos problemas de manera distinta a mujeres y hombres, y si se deben los problemas a una discriminación de género o no, analizando en su caso etnias, edades, ambientes de ruralidad, de encierro, religión. Seguidamente, otra de las cuestiones a tener en cuenta desde mi punto de vista y que se refleja en distintos formularios de financiadores o en distintos manuales de evaluación, tiene que ver con el haberse analizado y considerado estos mismos obstáculos o barreras o limitantes que afectan la labor, que afectan no solo a las titulares de derechos, sino también a la labor de los
titulares de obligaciones, para que nos entendamos las autoridades públicas, y de los titulares de responsabilidades, organizaciones de sociedad civil, universidades, empresas, sindicatos, en orden a promover y garantizar el respeto de los derechos de las mujeres que hemos priorizado seleccionados. O sea, ¿qué obstáculos tiene, bueno, repetir, la institucionalidad pública o la sociedad civil para contribuir a hacer realidad los derechos de las mujeres en los contextos concretos de actuación en los cuales estemos actuando? Otra de las cuestiones de interés tiene que ver con analizar igualmente las capacidades instaladas de cada uno de estos actores, desde las titulares de derechos hasta los titulares de obligaciones y de responsabilidades, en el cumplimiento de los derechos de las mujeres priorizados o seleccionados. ¿Qué recursos disponibles tienen? ¿Qué conocimientos específicos tienen en materia de género? ¿Qué motivaciones poseen? ¿Qué nivel de desempeño institucional presentan en general y en materia de género en particular? Y finalmente, otro de los aspectos a tener en cuenta al analizar cómo se ha hecho la identificación y el diseño de las propuestas tienen que ver con que se hayan identificado intervenciones integrales. Cuando me refiero a integrales me refiero a holísticas, multidimensionales, que inciden en distintas causas de vulneración de derechos de las mujeres, identificando las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de discriminación y en su caso de violencia, división del trabajo, relaciones de poder, estereotipos de género, y considerando específicamente cómo las soluciones propuestas inciden de manera distinta en las distintas causas, valga la redundancia, y en mujer y hombre. A nivel de diseño de los proyectos, de las intervenciones, debiera tenerse en cuenta, y se tiene en cuenta cada vez en mayor medida y con mayor rigor, el haber vinculado los diversos niveles de la lógica de intervención, o sea, los objetivos, los resultados, las actividades, para que nos entendamos, con los derechos de las mujeres seleccionados o priorizados que se pretenden promover y proteger con la intervención, tanto a nivel individual como colectivo. En otras palabras, los derechos deberían poder reconocerse en la lectura que uno hace de la lógica de la intervención, del marco de resultados o de la matriz de planificación. En esta línea, el haber incorporado referencias específicas al ejercicio o goce de derechos de las mujeres a nivel de objetivos. Analizar si el objetivo o el objetivo general, el objetivo específico, contribuye efectivamente al cambio en las condiciones de vida de las mujeres y a la tutela de sus derechos en torno a la mejora de su posición, a la reducción de la dependencia, al acceso efectivo a los servicios, a la promoción del empoderamiento de las mujeres. Y en un nivel inferior de la lógica de los proyectos de intervención y desarrollo, incorporar resultados o componentes que incidan efectivamente y beneficien directamente a las mujeres, que mejoren su posición en su contexto y en la sociedad, que prevalgan y promuevan la participación activa y el empoderamiento, desafiando los estereotipos, mandatos, discriminaciones de género. Si seguimos descendiendo a nivel de la lógica de la intervención, esas actividades que constituyen medios para la consecución de los resultados y los objetivos tengan que incorporar el enfoque de género, tanto a nivel transversal como a nivel específico, actividades específicas, medidas de acción positivas orientadas a mejorar la situación de las mujeres, determinando qué rol juegan en cada una de estas actividades los titulares de derechos, los titulares de obligaciones, los titulares de responsabilidades, según sus competencias y según sus capacidades. Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con el haber previsto y elaborado indicadores objetivamente verificables que precisen los grados de avance en el cumplimiento de los derechos de las mujeres que hemos seleccionado o priorizado en nuestra intervención de desarrollo, estableciendo entonces unidades de medición objetivas de satisfacción de derechos diferenciados por género y vinculando estos indicadores en lo deseable a normas nacionales o internacionales de derechos humanos, cantidad y calidad del acceso a medios económicos, a los servicios de salud, la cantidad, frecuencia y calidad de acceso a los servicios de justicia, por ejemplo. Otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con el haber previsto e incorporado
las correspondientes fuentes de verificación para verificar que esos avances realmente estén atendiendo a la especificidad de la situación de las mujeres, teniendo en cuenta la accesibilidad, la disponibilidad y la pertinencia de estas fuentes de verificación respecto de las mujeres. Era valorado también si era posible incidir en todos o en la mayor parte de los factores que contribuyen a la vulneración de derechos de las mujeres seleccionadas y priorizadas. O sea, ese análisis causal, a ver si ese análisis de alternativa permite incidir de manera gravitante en esta vulneración de derechos seleccionados y priorizados, precisando también las condiciones previas para poner en marcha estas intervenciones de desarrollo y los factores externos a las intervenciones que se vinculan a los derechos en cuestión, incluyendo en el caso de factores externos, factores de riesgo, para que nos entendamos, que escapan del control de la intervención, medidas de gestión, mitigación o control, o sea, diferenciando en todo momento qué depende de intervención y qué no. Para también considerar y asegurar el empoderamiento en materia de derechos y de género, o sea, el empoderamiento de las mujeres como consecuencia de la ejecución del proyecto o de intervención de desarrollo, y finalmente haber asignado presupuesto suficiente para que haya recursos humanos y materiales para la implementación de estas actividades transversales con enfoque de género o estas actividades específicas de acción positiva en la lógica de la intervención. Y también recursos y presupuestos para asegurar la participación efectiva de las mujeres en términos generales. 5 minutos, Daniel. Sí. Para garantizar, ya para finalizar, esta mirada integral que requiere la incorporación de la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, se considera útil también elaborar una tabla que nos pueda visibilizar las contribuciones y las funciones de cada uno de los actores a nivel de objetivos, resultados, actividades y métricas. ¿Cuál es el rol que le corresponde a los titulares de derechos, que esté claramente determinado? ¿Cuál es el rol que le corresponde a los titulares de obligaciones al Estado, a las organizaciones públicas, claramente determinado? ¿Y cuál es la contribución que pueden hacer los titulares de responsabilidades? Desde la universidad, desde la academia, desde las empresas, desde los sindicatos, desde las fundaciones o asociaciones sin fines de lucro. Y por otra parte, para decidir en materia de cooperación internacional desarrollo, con enfoque de género, con perspectiva de género, deberían considerarse los criterios básicos de evaluación de intervenciones con esta perspectiva, ya, teniendo en cuenta algunos factores que todas seguramente conocen, que tienen que ver con la pertinencia, o sea, en qué medida se justifica la intervención en relación a las prioridades de desarrollo de las mujeres, la eficacia, en qué medida se visualiza que el objetivo y los resultados pueden alcanzarse respecto de las mujeres y cómo se van a materializar para las mujeres, la eficiencia, o sea, cómo está prevista la asignación de recursos e insumos para convertirse en apoyos para las mujeres desde el punto de vista económico, el impacto, o sea, qué cambios se prevén y qué efectos para las mujeres considerando la distribución tradicional de beneficios y la variación de las posiciones de las mujeres. La sostenibilidad, en qué medida estos efectos que vayamos a generar con estas intervenciones podrán continuar una vez retirada la ayuda externa. La replicabilidad, en qué medida las mujeres podrán utilizar estos conocimientos y experiencias de manera autónoma luego de finalizar la intervención, y en qué medida la intervención genera estos conocimientos y estas capacidades para ser utilizadas en otras intervenciones de desarrollo en otros contextos. Y finalmente, el último criterio con enfoque de género debería ser la cobertura, en qué medida la intervención va a llegar efectivamente a las mujeres destinatarias según como está previsto. Yo cumplo aquí con el tiempo, cumplo con estas consideraciones de carácter general. He querido ser muy preciso y aportar algunos tips o claves de orientación en torno a la temática que se me asignó, y encantado después, a través de Magdalena, poder seguir colaborando o ampliando los desarrollos para quienes estén trabajando específicamente en la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Yo te quiero hacer una pequeñísima pregunta para unificar un poco los contenidos de la charla, y es la siguiente. O sea, queda claro, lo has explicado
de forma muy descriptiva y muy clara que efectivamente, o sea, ahí teníamos un conjunto de proyectos para el desarrollo. Uno de ellos era los dedicados a mujeres, es decir, al ser una población vulnerable, las mujeres de cualquier etnia, por ejemplo, las mujeres indígenas, eran objeto directo de proyectos de cooperación para el desarrollo. También tenemos la segunda parte, y es que en cualquier proyecto ya se incluye la perspectiva de género, no solo en los de cooperación, sino también en los de investigación, en fin, prácticamente en todos los proyectos de lo que se quiera, ¿no? de investigación, de innovación educativa, de cooperación, se tiene que incluir la perspectiva de género. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro, pero ya te pregunto, las personas que están en órganos de decisión, si tú de los proyectos de cooperación, si tú has observado que son capaces de decidir con perspectiva de género. No solo que es que tiene que ser el 0,2, el 0,5, el 0, tal, sino si tú observas que en esas personas que tienen que seleccionar, diseñar y decidir los proyectos de cooperación, cada vez hay una mayor cualificación y tienden a disolver los estereotipos. Es decir, de nada vale una cooperación para el desarrollo que insista en unas pautas claramente, no de comportamiento claramente machista, ¿no? Por ejemplo, en determinadas sociedades, o que refuerce la violencia, al final de forma indirecta refuerce la violencia de las mujeres en determinados colectivos, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, mi intervención ha girado en torno a las cuestiones que se debieran tener en cuenta para decidir con perspectiva de género. Sí, perfectamente. Esta pregunta es muy concreta. Eso implica que debieran tenerse en cuenta estas cuestiones. Entonces, vinculando a tu pregunta, creo que cada vez hay mayores competencias o capacidades en los decisores, en las decisoras para tener en cuenta estos criterios, pero que todavía falta mucho camino por recorrer. O sea, la perspectiva de género es un elemento más en la evaluación de cualquier tipo de proyectos de desarrollo, como tú has dicho, o de investigación universitaria, pero yo creo que todavía hay que incidir un poquito más en que esa transversalidad de la perspectiva de género como criterio de decisión se aplique de mayor forma. O sea, no basta ver el formulario en la parte de sostenibilidad que está reflejado en el enfoque de género, o ir a ver los indicadores, cuántas mujeres, sino eventualmente hay que determinar desde un enfoque holístico, integral, y a partir de todos estos elementos, si la intervención, si el proyecto va a mejorar la situación de las mujeres o no en la práctica, ¿no? Si no tenemos muchas intervenciones en cooperación internacional en el terreno, que esto no sucede, ¿no? Que no sucede porque al final hacemos proyectos de microemprendimientos en Guatemala o en República Dominicana para mujeres, ¿sí? Pero no hemos previsto que esos mayores ingresos que generan las mujeres después son administrados por los hombres. O sea, se mantiene igual. ¿De qué estamos hablando? De eso se trata. Porque si las mujeres generan más recursos claro, para que los administre el marido. Entonces, estamos incidiendo en una parte que tiene que ver con el aumento de la generación de recursos, pero no en la otra de quién administra. Y no estamos pudiendo. Exactamente, eso has entendido perfectamente el sentido de la pregunta. Vale, sí. Perfecto. Por ejemplo, vale. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, y de verdad a ti doblemente por el gran esfuerzo que has tenido que hacer por estar en la madrugada argentina con nosotras. Muchísimas gracias. Muy bien servido y claro que sí. Muchas gracias.